Si existe un agente al que todos quieren y aman tener en su equipo, tendría que ser Soba. Desde siempre, uno de los mejores personajes y una pieza clave de la composición de tu equipo. Cuando un Soba es bueno, se nota, y cuando no, se nota todavía más. Y esto es algo que me encanta del personaje, porque a pesar de que cuesta muchísimo aprender a usarlo bien, es el único que tiene mecánicas complejas y al mismo tiempo sencillas para que cualquier jugador pueda sacarle valor a su utilidad. Soba ha estado desde siempre presente en esta sopa mal cocida que llamamos metajuego. Fue recientemente golpeado sin piedad por el martillo nerfeador solo para que la gente juegue con Fate, o al menos esa es mi teoría conspirativa, porque ya le han quitado todo y lo han tirado hasta la calle, con solo una porción de su poder original. Y aún así, Soba se levanta de las cenizas y sigue siendo mucho más relevante que Phoenix, al que a estas alturas deberíamos ponerle otro nombre ya. Un buen Soba siempre es algo bello de ver, tan bonito como una aurora boreal y tan útil como aprender a hacer tu declaración de impuestos. Un Soba estudioso que conoce sus lineups marca la diferencia escondiendo su diardo como aguja en un pajar para que los enemigos sientan literalmente la aguja mientras se mueven por el sitio. Es muy de Sobas llevar ametralladoras, y no porque te haga sentir más peludo, sino por ir preparado para disparar a través de los muros que intentan separarte de la victoria y los cuerpos de tus enemigos que dejarás mientras les llueve plomo en todas las direcciones. Para Soba no existen los secretos, y si te portas mal, él lo sabrá. Así que olvídate de holdear ángulos cochinos con escopetas, porque su utilidad está pensada para que desistas en tus esfuerzos más funestos. Que al fin y al cabo, la información es poder, y en Valorant, tener información es la pieza fundamental para tomar todas tus decisiones durante la partida, aspecto en el que Soba siempre ha brillado y destacado. En cuanto a su diseño, seamos honestos aquí, y es que Soba no es tan innovador, ya que el dardo de reconocimiento y una habilidad final que atraviesa paredes y mete muchísimo daño, es algo que hizo a Hanzo de Overwatch un personaje emblemático. Y si a esto le sumamos que la idea de los arqueros o el arco en sí siempre aparece más temprano que tarde en los juegos de disparos, pues mira que además trae un búho mecánico que es una cámara. Seguro que eso nunca lo has visto antes, ¿verdad? Mi nombre es Bogart y estás en una entrega más de los agentes de Valorant. El día de hoy hablaremos a detalle de todas las cosas que Soba hace bien y por qué considero que todos juegan con él. Y si en tus partidas no lo ves más seguido, es porque algunos jugadores no terminan de aprender a usar el dardo eléctrico y su furia del cazador, por lo que recurren a otras opciones más sencillas como Sky o Fate. Sin embargo, Soba es una pieza clave en cualquier torneo internacional y en las composiciones en general. Así que vámonos recio, hablando primero sobre todas las fortalezas de este bello hombre blanco y rubio. Como agente de información, Soba es la cúspide de la definición. Nunca debes juzgar el tamaño de una flecha por su largo, sino por su utilidad, y la de Soba es muy larga y útil. Y tranquilos, que cuando digo larga, obviamente me refiero a que llega muy lejos. No solo alcanza zonas súper complejísimas, también tiene la principal capacidad de revelarte las posiciones de tus enemigos en pantalla para más placer. El dardo de reconocimiento de Soba es como tu pareja con tu celular sin contraseña. Lo encuentra todo y hasta te lo remarca en la cara. Un recurso demasiado poderoso como para no llevarlo en tu composición. El dardo es una de las mejores habilidades de Valorant, por lo sencillo de su mecánica y duración de 3.2 segundos. Con sus destellos de reconocimiento, tiene la capacidad de brindarte información sobre todos los jugadores que alcanza a vislumbrar. Al ser un pequeño dardo que se adhiere a las superficies, lo puedes pegar básicamente en cualquier lado del mapa. Su extenso alcance y capacidad de rebote doble te da la posibilidad de generar alineaciones perrísimas para alcanzar puntos del mapa que limpian más duro que una Karcher. Y si no te gusta aprender cosas porque vienes a Valorant a disparar y no a estudiar, la habilidad es tan buena que, con un poco de sentido común y conocimientos básicos de física, puedes sacarle un excelente provecho. El dardo tiene el principal objetivo de brindarte la información de las posiciones de tus enemigos para que puedas invadir una zona o apechugar la defensa si detectas que viene un full rush al sitio que estás defendiendo. En lo personal, en la defensa yo prefiero guardar la flecha para tirarla a la retaguardia de los enemigos. En mapas como Breeze, donde es evidente que siempre habrá una Viper, resulta muy útil tirarles la flecha cuando te levantan el muro para tener tiros limpios a los enemigos que se marquen en pantalla. Un poco parecido a poner la cámara de Cypher en la puerta de acceso para tener toda la info rápido. Por el ángulo alto en el que se coloca, resulta incómoda de reaccionar y los enemigos suelen priorizar el ingreso antes que destruirla, lo cual es un gravísimo error, ya que sus paredes o humos les servirán de nada cuando el dardo te da información clara de su posición, mientras ellos no tienen una idea de dónde provienen tus disparos. Así como este ejemplo, la flecha tiene muchísimos usos. Son tantas las situaciones donde puedes sacarle provecho que terminaría llamando a este video ¿por qué todos juegan con el dardo de reconocimiento? Por mencionar más escenarios, en una retoma, es un recurso fundamental para obtener información sin tener que arriesgar el cuerpo buscándola. Y aunque seas muy bueno del 1 contra 1, nada se compara a limpiar espacios rápidamente con tu flecha. Te puede salvar en un clutch o para tener una visión clara del punto en el que ingresan los enemigos durante la retoma. El tercer uso, y el más cuestionable y favorito de muchos main Soba, es utilizarla junto a un Odin para disparar a través de los muros. Si ya sabemos que el dardo marca en rojo a los enemigos en pantalla y tenemos la posibilidad de dispararles a través de una superficie, ¿por qué diablos no abusaríamos de esto?
En Ascent, Sova tiene el mayor número de posibilidades para abusar de esto, ya que una gran cantidad de espacios se separan por muros o tablas que tienen penetración de daño, ya sea disparando de Hell a Heaven de A o en la zona de Workshop de B. Básicamente todo el mapa tiene muros penetrables por balas, lo que le da una enorme ventaja a un Sova que sabe colocar bien su flecha. Sobre su dardo eléctrico, tengo una opinión un poco dividida. Es un recurso barato y que puede infligir un buen daño si lo sabes utilizar, ya que perder 75 puntos de vida es bastante considerable si te agarran en el centro de la explosión. Es una excelente forma de irritar a los enemigos que holdean un espacio y castigarlos por no salir. Además de que con un buen game sense, es bastante fácil predecir en qué espacio se esconde una persona durante la defensa o retoma. Al igual que el dardo de reconocimiento, este respeta la misma mecánica de alcance grosero y 2 puntos de rebote para llegar a las zonas bien locas del mapa. Este dardo también es un recurso poderoso para anular al que desactiva el spike y es una excelente forma de darle la bienvenida a tus enemigos que ingresan por un sitio cuando te aprendes lineups. Y ya saben lo que voy a decir, si quieres sacarle el máximo provecho a este recurso, sí o sí necesitas aprender aunque sea unas pocas alineaciones. Y si de plano te da flojera, puedes ponerte un poco creativo con la física del mapa y tratar de alcanzar a tus enemigos a través de sus mecánicas de rebote. Este tipo de recurso también requiere de tu sentido común para medir bien el timing y los posibles ángulos de rebote y fuerza del dardo. Y aunque difícilmente matarás algo por el tremendo nerfazo que le metieron, al menos puedes ablandar un poco el escudo de los enemigos para que requieran menos bandalazos a los pies. Y hablando de cosas tiernas de acuerdo con los gustos raros de Jet, el búho drone es un recursazo. Piensa en la cámara de Cypher, pero con propulsores y movimiento así bien mamones. El dron de Sova es una de las utilidades de información más poderosas del maldito juego. Nada más porque le nerfearon su duración, pero con todo y que ya no usa baterías de Duracell, sigue siendo el rey para recopilar información en una ronda de ataque. El dron va de la mano con limpiar esquinas porque le facilita a tu equipo el ataque al tener que preocuparse por menos espacios para limpiar. Lo mismo te puede servir durante el ingreso en una ronda de ataque como para aprovecharlo en una defensa cuando necesitas conocer las posiciones de tus enemigos. Y para tu mayor goce y satisfacción, puedes dispararle un dardo de reconocimiento a un enemigo para marcarlo en rojo, lo cual es excelente en múltiples situaciones, siendo la principal habilitar a tu equipo para que ingrese y le meta un bandalazo al pobre infeliz marcado. Sobra decir que es mucho más práctico marcar a un enemigo en el mapa que activar el chat de voz solo para gritar que hay un omen en la esquina con escopeta. Finalmente, sobre la Ultimate, personalmente pienso que es uno de los conceptos más absurdos en el juego. O sea, un mega láser que atraviesa una distancia que recorre medio mapa y te pega a través de cualquier superficie es bastante demente. Y me encantan estas tonterías por su capacidad de daño y lo útil que pueden ser para abrir una ronda cuando lo sabes usar, ya que cuando un buen Sova te marca, estás condenado a recibir los 2 tiros de su ultimate y hasta le sobra para golpear a alguien más. Además, no hay nada más satisfactorio que golpear a varios enemigos con un solo disparo para infligir la máxima cantidad de daño posible. Ya sea para abrir una ronda, defender un sitio o fastidiar al desplante de la Spike, la ulti de Sova es una cosa bellísima en las manos de un jugador que sí sabe tirarla. Evidentemente, no es mi caso, porque me costó un buen aprenderla y perdoné muchas vidas cuando la tiré, pero en otras no fui tan bondadoso y quedé resatisfecho con los resultados. Por lo que no tengas miedo en abrir la ronda con tu ultimate siempre que tengas a un jugador marcado con tus habilidades o al menos una posición muy clara del objetivo al que vas a fastidiar. Intenta predecir su movimiento después del primer tiro y no muevas demasiado lejos el ataque después de atinar el primer contacto. El hecho de que la ultimate te marque a los enemigos tocados lo cambia todo, porque te permite predecir y encadenarles los siguientes rayos más fácilmente. De no marcarlos en el mapa, pienso que sería complicadísimo poder atinar tiros consecutivos. Así que, hasta aquí, todo bien y perfectamente balanceado con el Sovador. Oye tú, persona bellísima, gracias por estar viendo este análisis. Si llegaste hasta aquí, es muy probable que te esté gustando, por lo que no te pierdas mis otras revisiones de agentes en el canal, pero no los veas ahora, quédate aquí en lo que terminamos con Sova. Recuerda que puedes suscribirte para que siga trayendo más contenido, y dado que más del 80% de los viewers no están suscritos, realmente me vendría bien tu ayuda, por lo que te agradezco nuevamente y sigamos con el vídeo. Vale, siendo honesto sobre Sova, el nerf sí le afectó bastante, en el sentido de que ahora debes ser mucho más preciso en cómo tiras la Q y la distancia segura en la que comienzas a dronear. Y si a esto le sumamos que Fate llegó algo rotita al juego, era inevitable que muchos jugadores migraran a la nueva reina de la información. Y aunque sus mecánicas son lógicamente distintas, ambos tienen utilidades bastante intuitivas. Sin embargo, si analizamos bien su dardo eléctrico y ultimate, me queda claro que no cualquier jugador puede sacarles valor a estas dos habilidades y muy probablemente se frustre y busque algo más sencillo. Algo que Fate compensa bien con recursos fáciles de aprender. Aunque si comparamos el dardo con su tormento, siento que el dardo perdona más no llevar lineups que el tormento, porque el tormento es demasiado vistoso, lo que le obliga a esconderlo para que no lo destruyan fácil. Lo único que se le puede recriminar al dardo de reconocimiento es que los enemigos se pueden esconder detrás de muros o estructuras para no ser marcados en el mapa, pero toda habilidad así de fuerte necesita tener un counterplay. Además, si sientes que no te dura lo suficiente, es porque no estás aprovechando la ventana de tiempo de la utilidad.
El dardo te obliga a actuar rápido y en consecuencia de la información que recabe. Y aunque podrías sentirte cómodo con tirarlo a donde sea, nada se compara con las posibilidades que una buena alineación te puede dar. El mejor ejemplo es Main de Ascent en defensa, donde un dardo bien triangulado te regala free kills con la Odin. Sobre su dardo eléctrico, hay zonas de su área de efecto que pegan igual que el pétalo de una rosa. El nerf le quitó muchísimo su potencial de obtener kills limpias cuando incluso te sabías buenos lineups. Y esto es una lástima, porque era muy divertido ver que un Sova abría el marcador con el mínimo esfuerzo. Así que vamos a suponer que es lo mejor, porque si un kill te cuesta 300 créditos, realmente sí es una cosa absurda. Nada más no le vayan a decir nada a los main chamber con su pistolota, porque les va a dar ansiedad. Si bien el dardo eléctrico difícilmente te va a dar un kill, lo sigue haciendo. Y como recurso para incomodar, tiene cierta similitud a tirarle una mole a alguien escondido en una esquina. Solo que el dardo eléctrico obviamente tiene una mecánica de tiro mucho más poderosa. Y esto suponiendo que el Sova le sepa el lanzamiento, y que no te termina siendo una barrabasada en la que matas a tu equipo por un dardo que rebota mal. Algo que puede pasar, y que curiosamente pasa más seguido de lo que debiera. Así que F por todos esos Sovas que solo quieren ayudar. Y con el dron nadie se meta, que está bien balanceado y los ingenieros aeronáuticos con escuela trunca pueden confirmarlo. No será el mejor dron que hemos tenido, pero se está esforzando. Quizás dure menos y te obliga a meterte a zonas más peligrosas, pero sigue siendo el dron que necesitamos. Nada más ten cuidado de activarlo en zonas demasiado peligrosas y que los enemigos te avancen en lo que lo despliegas, porque nada duele más que te maten indefenso o que un callo te pegue con su cuchillo mientras lo usas, porque esa wea te lo desactiva inmediatamente. El dron podrá ser ridículamente caro como utilidad, pero vale cada crédito, y es tan útil que hasta querrás llevarlo en ronda de pistolas. Y aunque parece fácil de usar, donde no limpies bien las esquinas, el equipo te va a caer a palos. Y con justa razón, porque si tiras el dron y no miras cada ángulo y le das un falso positivo a tu equipo, estarás cometiendo el peor pecado de los iniciadores, que es vender a todo tu equipo. No es baneable, pero cuenta como escribir GG Easy cuando vas hasta abajo en el marcador. Sobre su furia del cazador, hay dos temas importantes. El primero es que asegúrate de lanzarlo en una zona segura, porque si te adelantan a Neon o una Raze, vas a terminar bien frustrado cuando te maten indefenso. Y esto porque es bastante fácil ubicar a un Sova cuando tira su ultimate, por lo que no dudes que te van a adelantar si ven la oportunidad y tiempo para hacerlo. Lo segundo es que requiere muchísima práctica para atinar bien los tiros con la ulti. No es nada fácil, y yo personalmente tengo mucho respeto por todos esos Sovas que no le fallan y sí o sí te abren el marcador. Tampoco es de esas ultis que quieres guardar mucho tiempo, ya que si estás en ataque, lo ideal es abrir el marcador con una kill aunque sea, y si estás en defensa, sueles esperar el momento en el que ingresan para agarrar a los desprevenidos o cuando están pasando por los principales cuellos de botella para conectarles no uno, sino hasta 3 trancazos si los enemigos se alinean. Te va a costar algo de práctica al principio, pero luego de varios intentos, termina siendo muy satisfactorio cuando consigues las kills con la ulti. Sova va a seguir siendo uno de los mejores agentes para recopilar información, nos guste o no. Si bien Fade es la mejor opción en mapas con espacios más estrechos, Sova tiene la indiscutible ventaja en los campos más abiertos, donde hace mancuerna de múltiples lineups para fastidiar todo el mapa, algo que Fade no puede tener por el limitado alcance de sus orbes. Quizá en el futuro salga un iniciador con mecánicas más rotas para recopilar información de los sitios, pero mientras eso sucede, Sova sigue siendo el rey de mapas como Breeze. Si estás comenzando a jugar con Sova o quieres mainearlo, serás el bebé precioso de la composición, ya que todos agradecemos llevar siempre a un agente de información. Y aunque no cuenta con recursos agresivos del tipo Flash como Sky, no es como que la meta en este momento no consistiera en llevar doble iniciador, por lo que instapequea al Sova con confianza, pero si puedes, evita mapas como Split y Fracture, donde tus utilidades tienen muchísima desventaja por el diseño del mapa. Ser main Sova también es como pertenecer a un pequeño club de fans, donde te sientes más intelectual por la cantidad absurda de posibilidades que tiene tu agente. Es como una comunidad dentro de otra comunidad, donde continuamente se generan nuevos lineups por cada mapa. Porque oh sí, no lo he mencionado lo suficiente en este video, pero sí o sí tienes que aprender lineups. Un Sova sin alineaciones tiene como una octava parte de su poder, ya que no hay nada como un dardo bien escondido o una lluvia eléctrica que te purga desde el cielo. Sova es un agente complejo por el nivel de maestría que requiere, pero vale completamente la pena una vez que termines de aprenderlo y estudiarlo. Además, es estúpidamente divertido cuando puedes matar a un enemigo con 2 dardos eléctricos. No lo he hecho porque la prisa que llevo por terminar los agentes me tiene con el ojo temblando, pero se ve muy cool, y a quien no le impresiona cuando ves que sucede. Conozco a un vato que dice que así enamoró a su novia. Por lo que eso sería todo. Aún faltan varios agentes por revisar, pero me estoy divirtiendo mucho haciendo estos vídeos. Lástima que mi rango y compañeros de equipo opinen diferente cada que instapequeo a los agentes que analizo, porque no se los he mencionado, pero todas estas revisiones que he hecho las he realizado jugando en partidas competitivas para mayor realismo.
Solamente la de Cypher tendrá que ser en normales, porque ya me dolió recibir tantas mentadas y flameo cada que intento usarlo en ascendente. Por lo que de nuevo les agradezco por todo su apoyo. Ya somos más de 2000 suscriptores y me pregunto si seremos capaces de superar a Te lo cuento con monas chinas. Así que suscríbete y comparte este contenido para que alcancemos nuevos horizontes. Yo les mando amor y me despido como siempre, deseándote un excelente día.